tal? Soy Paulina Sodi y estas son las noticias esta noche de viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Hasta $22,000, esa era la cuota que algunos familiares dicen iban a pagarle a los coyotes por los inmigrantes que viajaban en la parte trasera de una camioneta que chocó el martes pasado. Porque ellos son personas, no son animales para que los traigan de esa forma. Los inmigrantes viajaban hacinados y hoy familiares de los fallecidos exigen justicia y lo hacen ante nuestras cámaras. Además, se triplica la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Algunos inmigrantes buscan vivir el sueño americano, otros quieren escapar de la violencia y hay quienes desean recuperar su salud. Oportunidad de vida que estoy pidiendo, más que todo ayuda humanitaria. Estos cruces cada vez son más arriesgados y cada vez hay más niños y mujeres embarazadas entre los que ponen en peligro sus vidas. Ligero alivio para el país. El desempleo a nivel nacional bajó 6.2% en el mes de febrero y según los analistas, conforme avance la vacunación contra el COVID-19, la recuperación económica será más significativa. Vamos hasta donde están los niños, pues los niños se van a quedar muy atrasados. Entre piedras y sobre la tierra, nada detiene a esta maestra mexicana que en plena pandemia y en medio de la pobreza le enseña a leer y a escribir a niños de la Sierra de Chihuahua. Ella asegura que su motivación más grande es poder darles un mejor futuro. Enseguida vamos a tener más sobre esta historia, pero vamos a comenzar con la dramática historia de los migrantes fallecidos en el choque de California. Continúan hospitalizados varios de los sobrevivientes del trágico accidente de migrantes en California. Hasta ahora se confirman al menos 13 muertos en el choque de la camioneta en el que viajaban 25 personas el martes pasado. 2 de los heridos están en condición crítica y la Cancillería de México dijo que hay un menor intubado en San Diego. Por su parte, familiares de 2 de los fallecidos dicen que le iban a pagar a los coyotes hasta $22,000 por este viaje. Y entre las víctimas fatales de este accidente se confirmó la muerte de una segunda guatemalteca. Solo tenía 20 años de edad y viajó para ayudar a su hermana. Junto a ella iba una prima menor y también herida resultó en el choque. Jenny Corado nos presenta el testimonio de sus familiares. En Quetzaltenango, al suroccidente de Guatemala, las familias comienzan a recibir las malas noticias. Artemio López se enteró en las últimas horas que su hija Elizabeth, de 20 años, fue encontrada entre las víctimas mortales del accidente producido por el choque de una sub y un remolque. Oh, mira papá, yo estoy dispuesto a irme, porque yo no quería, porque ella aquí pues la única que estaba. Entonces yo le dije, bueno, entonces, hay Dios que vaya contigo. Me abrazó y ahí me dijo, cuida mamá, solamente eso. Elizabeth, de 20 años, salió de su casa con la idea de ayudar a su hermana, quien sufre problemas físicos. Se fue acompañada de su sobrina menor, Yancy Belinda de León López, de tan solo 18 años, quien resultó herida y dada de alta de un hospital. Pedimos, ¿verdad?, para que el gobierno, el presidente de Estados Unidos, le ayude y a mi ahijada que le dé asilo. En el hogar de Elizabeth aún no termina de asimilarse la noticia. Sus padres creen que todo es una pesadilla, mientras reciben la voz de aliento de sus vecinos y piensan cómo harán para traer de vuelta su cuerpo y pagar las deudas que heredaron del frustrado viaje. Esta familia espera que la muerte de Elizabeth sea investigada y se castigue a los responsables de romperle el sueño de alcanzar un mejor futuro. Lamentablemente, se acabó mi hija. Era la única chiquita. La familia espera que los restos de Elizabeth sean repatriados lo más pronto posible, mientras piden que Yancy reciba asilo en Estados Unidos por considerarla sobreviviente de un caso que puede ser calificado por las autoridades como trata de personas. En Quetzaltenango, Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. Vayamos ahora a la frontera sur de México, donde el tránsito de migrantes entre México y Guatemala se está triplicando. Muchos de los que intentan llegar a Estados Unidos piden ayuda humanitaria. Raúl Torres se encuentra en la frontera de Tenosique, en el estado de Tabasco. Raúl, buenas noches, cuéntanos. Con el aumento en los últimos días de la migración, Paulina, también ha aumentado el acecho de los delincuentes y de los coyotes que les ofrecen llevarlos hasta la frontera norte en condiciones verdaderamente inhumanas. Vamos a escuchar a este migrante hondureño.
Porque no llevan aire acondicionado, no llevan nada, las cosas adecuadas que deben de ser, por eso es que se asfixian. Y el aumento de la migración se debe, en primer lugar, la crisis por la pandemia, en segundo, a los huracanes que azotaron Centroamérica y en tercero, la idea de que en el gobierno de Joe Biden serán recibidos. Y por eso los migrantes apelan a la buena voluntad de la gente para que les dé de comer. Mucha gente, hay gente buena y gente mala, ¿me entiendes? Los dan, ¿me entiendes?, alimentos, otros, ¿me entiendes?, pues también los tratan de extorsionar, violar a las mujeres. Hay muchos que violan a las mujeres. Pero hay otros que tienen menos suerte. Te presento este grupo de migrantes, son hondureños. Caminamos con ellos en Tenosique por la vía del tren. Ellos acababan de llegar a México cuando fueron asaltados y les quitaron absolutamente todo lo que tenían. También uno tiene más miedo que le quiten no solo el dinero, sí, o que los secuestren y todo eso. Por supuesto, ellos siguen avanzando con la fuerza que les da la fe y la esperanza. Pero ahora conozcamos a Karina, también es hondureña, tiene 18 años y padece leucemia. Ha sobrevivido por transfusiones de sangre, pero va hacia los Estados Unidos en busca de un trasplante de médula. Es más que todo una oportunidad de vida que estoy pidiendo, más que todo ayuda humanitaria. Son las historias de los migrantes que viven en este momento, en las que sufren, pero en las que siguen adelante con mucha fe. Paulina. Difíciles testimonios. Gracias, Raúl, desde México. Y junto a estos peligros a los que se exponen los migrantes camino a la frontera se suma la posibilidad de sufrir violencia y extorsión por parte de policías mexicanos. La organización Human Rights Watch denuncia que entre los solicitantes de asilo enviados a México por la administración Trump, muchos sufrieron abusos, pero también les negaron documentos y les pidieron dinero. Cuando llegamos acá a México, los federales nos detuvieron en el aeropuerto de Ciudad de México. Nos dijeron que si veníamos a frontera, nos exigieron una extorsión para no ser deportados. El reporte indica que cientos de migrantes perdieron sus citas de asilo por ser víctimas de estas extorsiones. Estados Unidos sumó el pasado mes de febrero más empleos de los que estaban previstos, pero ¿esto significa que la economía se está recuperando de los daños causados por la pandemia? Mi compañera Cristina Londoño tiene la respuesta. Las calles ya no se ven tan desoladas. Entre el creciente movimiento, la esperanza del regreso a un mundo post-pandemia. Lo miramos un poco en angustia porque hay que pagar biles, la comida, pero ya gracias a Dios estamos bien. Hoy el Departamento del Trabajo reportó que en febrero se crearon casi 380,000 empleos nuevos y el desempleo a nivel nacional bajó a 6.2%. Estamos a punto de salir del pozo, pero todavía tenemos que pelearla. No vamos a estar en los niveles todavía que teníamos antes de la pandemia. Con 6 hijos en casa, José Escalante aún vive preocupado. Solamente unos días sí, unos días no. Solo para mantenernos nomás, los gastos nomás. La mejoría no ha sido pareja. Los sectores más beneficiados hasta el momento son construcción, viajes y servicios. Pero la recuperación más importante, me dicen expertos, vendrá de la mano de las vacunas. Estas primas vinieron de Nueva York y encontraron la capital aún paralizada. Hay mucha gente que tiene miedo todavía de salir, no tienen como esa confianza. Según el gobierno, todavía hay alrededor de 10 millones de personas sin trabajo y las últimas estadísticas apuntan a 18 millones que dependen todavía de ayuda para subsistir. Llevo ya casi 2 meses parado, pero gracias a Dios el gobierno, las pocas ayudas se ha salido adelante. Cuentan con el alivio del gobierno para sobrevivir lo que queda de pandemia. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y escuche esto, los demócratas en el Senado acordaron bajar a $300 la ayuda semanal por desempleo del nuevo paquete de estímulo por la pandemia. Sin embargo, la entrega de este subsidio se ampliará hasta el mes de septiembre. En una larguísima sesión, la Cámara Alta ha estado votando enmiendas al plan con cheques directos de $1,400 y el voto final se espera para este fin de semana.
Cuando el país ya supera los 29 millones de contagios, crece la necesidad de ser vacunados. Hasta el momento se han administrado más de 82.500.000 vacunas. Esto sumando primeras y segundas dosis. El 55% de las personas con 65 años o más ya recibieron al menos una dosis, mientras que apenas un 8.5% de los latinos se han vacunado. Y esto es aproximadamente 2.500.000 personas de nuestra comunidad. Así los números. Como vemos, el ritmo de vacunación se está intensificando, los criterios se ampliaron a los mayores de 50 años y por otro lado están en marcha las pruebas para determinar la efectividad de algunas vacunas en niños. Varios menores de edad voluntarios en ensayos de la vacuna de Moderna ya recibieron sus inyecciones. Demuestre que son igual de seguras y efectivas que en adultos, la vacunación de niños entre 12 y 18 años empezará. Hay que recordar que hasta el momento ninguna de las 3 vacunas disponibles en Estados Unidos puede ser administrada a menores de edad. El Departamento de Salud de Chicago repartió dosis de la vacuna de Johnson & Johnson para todo el personal del aeropuerto O'Hare y Midway. Esperan aplicar 2,000 vacunas por semana y por su parte United Airlines comenzó a vacunar a sus empleados mayores de 65 años de edad, mientras que American Airlines da prioridad a sus trabajadores que tienen contacto directo con el público. Pero si usted aún no sabe dónde vacunarse o cuándo le corresponde la primera dosis, visite nuestra página planificatuvacuna.com. Ahí va a encontrar una completísima guía de información sobre la vacunación. En más información, el Senado de Nueva York le retiró al gobernador Andrew Cuomo los poderes especiales que tenía desde que inició la pandemia. Y con esto, el gobernador ya no podrá tomar medidas por sí solo, como por ejemplo declarar cuarentenas. Y es que Cuomo está en medio de 2 escándalos. Uno, por la manera en que informó las muertes por COVID-19 en asilos de ancianos. Y otro, por las 3 mujeres que lo están acusando de acoso sexual. Incluso una de ellas volvió a hablar. Escuche. He asked me if age difference mattered. He also explained that he was fine with anyone over 22. I thought, he's trying to sleep with me. And he has not apologized for sexually harassing me. Por cierto, la fiscal de Nueva York está haciendo una investigación independiente sobre las acusaciones de acoso en contra del gobernador Cuomo. Señores, hay una buena noticia para California. Se permitirá la reapertura de estadios y de parques temáticos a partir del 1 de abril. Las autoridades de salud dijeron que los condados en nivel rojo permitirán un aforo en estadios de béisbol de hasta un 20% y los parques de diversiones, como por ejemplo Disneyland, hasta un 15%. Cuando se alcance el nivel naranja, se permitirá una capacidad de hasta un 35% de aforo. Seguimos en California, donde los funcionarios de salud insisten en el uso de doble cubrebocas para prevenir la propagación del COVID-19. En una nueva guía dijeron que la doble mascarilla es una forma eficaz de mejorar la filtración y proponen que se use una mascarilla de tela ajustada sobre una quirúrgica de las desechables de color azul. Y también recomiendan no usar más de 2 y que ninguna de esas 2 sean máscaras médicas. Además, el gobernador Gavin Newsom firmó hoy un plan para acelerar la reapertura de las escuelas en ese estado. Esta medida busca presionar a los planteles con incentivos financieros. Vayamos ahora a la Ciudad de México porque fueron inauguradas 2 estaciones de la línea 1 del cablebús. Se trata de la primera línea de teleférico que corre por la capital mexicana. Por ahora únicamente opera un tramo de 1 milla al norte de la ciudad, pero cuando termine su construcción en el mes de mayo tendrá una longitud de 6 millas y 6 estaciones. Este primer tramo se recorre en 6 minutos cuando por tierra habitualmente se necesita poco más de media hora para hacerlo. Y seguimos en México, ya que en plena sierra de Chihuahua, una maestra lucha junto con sus alumnos para seguir dando clases y no quedar rezagados. Y es que con la pandemia, al cierre de las escuelas, se está sumando la distancia y también la pobreza. Y como nos dice Jacibe Pérez, nada de eso ha sido un obstáculo para que puedan seguir aprendiendo. La pequeña Natalia y su compañera cargan las piedras que les servirán de asientos y escritorios. Luego escuchan con atención a la maestra que les enseña entre la tierra y los animales, en un terreno que para los niños es el mejor salón de clases. El paisaje es bonito porque agarras todo el aire que tú quieras. Nani.
Desde hace más de 10 meses que cerraron las escuelas por la pandemia, la profesora recorre las zonas más alejadas de la Sierra de Chihuahua para compartirle a los alumnos sus conocimientos. Si no vamos hasta donde están los niños, pues los niños se van a quedar muy atrasados. Y pues cada quien estamos tratando de buscar nuestras estrategias. Buenos días. El paso del tiempo no ha desalentado a la docente, a pesar de que los grupos son pequeños y los obstáculos muchos. Lo que sí se me complica un poco es que los niños viven muy retirados unos de otros. Pero aún así la voluntad es más grande, por lo que compartiendo el papel y los plumones, los alumnos como Alberto están aprendiendo a contar y a leer en español y en su natal Rarámuri. Y ver a sus estudiantes felices y progresando es el mejor pago, indica la maestra, porque sabe que solo así tendrán una oportunidad de aspirar a una mejor vida. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Le cuento que en Texas 4 personas resultaron heridas tras una explosión de gas natural en el condado de Harris. De acuerdo con los bomberos, los trabajadores excavaban en una calle de una zona residencial y al parecer golpearon una tubería de gas de alta presión. Las autoridades reportaron un 5º lesionado que se negó a recibir atención médica y residentes cercanos fueron evacuados. Y momentos de terror vivieron estudiantes y maestros al derrumbarse parte del techo de su escuela secundaria ubicada en Oakland Park, en Florida. Los bomberos dijeron que una tubería de agua en el techo se rompió, lo que provocó el colapso de la estructura. Nadie resultó herido afortunadamente, pero se reportaron 13 personas con crisis nerviosas y deshidratación. Y pasemos a otro tema porque el Papa Francisco comenzó su visita de 3 días a Irak pidiendo apoyo para las minorías religiosas. Esta es la primera vez que un sumo pontífice llega a suelo iraquí, donde la comunidad cristiana es particularmente acosada por los extremistas. El Papa se reunió con autoridades iraquíes e hizo un llamado a la fraternidad, pero también visitó la Catedral de Bagdad, donde en el año 2010 murieron 53 personas en un atentado terrorista. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.